Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando en el continente americano y en Ecuador. Hoy que hoy 3 de enero justamente y a las 3 de la mañana precisamente Estados Unidos invadió Venezuela desde la 1:48, pero a las 3 de la mañana ya pudo, entre comillas, capturar, secuestrar al presidente de Venezuela y a su esposa. Esto es un hecho trascendente que afecta tanto a Ecuador como a América Latina, porque Ecuador se ha convertido en una base norteamericana luego de que Guillermo Lazo canjeara las Islas Galápagos por 1.600 millones de dólares de la deuda y al mismo tiempo entregara bajo control norteamericano 200.000 kilómetros cuadrados de mar territorial ecuatoriano en el Pacífico. Pero además, justamente el día anterior a este asalto, el ejército norteamericano ocupó la base de Manta, una base que la había ocupado desde 1999 hasta el 2010 y que desde donde realizaba operaciones contra las FARC especialmente y controlaba la navegación en el Pacífico Sur. Hoy Manta y Galápagos se han convertido en los puntos de avanzada y de control de todo lo que es la navegación en el Pacífico Sur, luego de que China ha construido en Perú el más grande puerto peruano y uno de los más grandes puertos del Pacífico, y prácticamente los barcos chinos son los que están dominando el comercio en el Océano Pacífico. Esto nos pone a Ecuador, junto con Colombia, al frente de una situación crítica en la que Venezuela, que es un país hermano nuestro desde su nacimiento, porque en 1819 y luego en 1822 se formó la Gran Colombia, y desde 1822, en que fuimos parte de la Gran Colombia, los tres países usamos la misma bandera, amarillo, azul y rojo, y somos países hermanos. Estos tres países hermanos son siempre los más afectados por lo que le pasa a uno o a otro. Durante el famoso Plan Colombia, Estados Unidos hizo la guerra contra la guerrilla colombiana y especialmente contra las FARC desde Ecuador. El ejército ecuatoriano actuaba como el yunque y el ejército colombiano actuaba como el mazo, el martillo, para aplacar y destruir a las FARC. Más tarde, cuando se produjo la gran desestabilización económica desde el 2014, en que Estados Unidos declaró a Venezuela como un problema de seguridad nacional en el gobierno de Obama, entonces empezaron bloqueos económicos y Venezuela entró en una crisis económica severa por estos bloqueos, por estas medidas económicas, y estas medidas económicas afectaron severamente a toda la economía venezolana, que pasó de ser una de las mejores economías más pujantes antes y durante el periodo de Chávez a ser una de las economías más críticas de Sudamérica junto con la de Argentina. Esto originó una migración masiva de casi 9 millones de seres humanos de ese país que migraron a todas partes y especialmente migraron a todo lo que es el territorio latinoamericano y nos permitieron a todos los latinoamericanos reconocernos que teníamos y habíamos inventado fronteras estúpidas dentro de nuestros países. Así que la migración venezolana
fue la primera en fracturar esta artificiosa división de los países latinoamericanos inventada mediante las guerras de independencia por Inglaterra y Estados Unidos, que estuvieron detrás de toda esta demolición del imperio español y la creación de lo que ahora son los conflictivos y pobres países latinoamericanos. Dada esta situación, hoy que las amenazas son sobre Venezuela, pero ya militares, y este secuestro del presidente Maduro significa que cualquier presidente de América Latina puede ser secuestrado por Estados Unidos, como lo ha pasado con Maduro. Es una verdadera amenaza a todos los gobiernos latinoamericanos de que si en algún momento pretenden salirse del patio trasero de los Estados Unidos, opinar de manera diferente, oponerse o contrarrestar alguna afirmación del presidente norteamericano, no someterse a sus políticas, a sus impuestos, a su discriminación, o no recibir a los migrantes que los expulsan masivamente desde Estados Unidos, ese país y el presidente de ese país puede correr la misma suerte que el presidente Maduro. Pueden llegar centenares de helicópteros norteamericanos volando a 30 metros de altura y pueden secuestrar a cualquier presidente latinoamericano que no les guste. Por supuesto, el tenerle ahora a Maduro preso en Estados Unidos significa uno de los errores más graves, porque Maduro en este momento se ha convertido en el Cristo, en lo que fue Jesús para el Imperio Romano. Si Jesús fue crucificado por los romanos porque simplemente se atrevió a decir que Roma podía ser dueño de la riqueza de lo que producían los pueblos sometidos al imperio, pero no podía ser dueño de las almas y de los cuerpos y de los seres humanos de ese imperio esclavista que consideraba a los seres humanos de los territorios conquistados como objetos de compra y venta, esclavos, individuos con los que podía no solamente comprarlos y venderlos, podía explotarlos y hasta matarlos. A las mujeres las podían violar, les podían utilizar para entretenimiento, lo que fuera de su capricho. Como Cristo se opuso a eso, a Cristo se lo crucificó para escarmiento de todos los que intentaran rebelarse contra el Imperio Romano. Algo similar está pasando con Maduro. Hoy Maduro es utilizado para escarmentar a todos los presidentes latinoamericanos, de manera que si estos presidentes no hacen lo que dice el imperio norteamericano y quieren salirse y dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos, van a correr la misma suerte. Ya no se trata solamente de que un país que se rebele contra Estados Unidos va a correr la suerte de Cuba, que ha sido utilizado como escarmiento, como mártir, para que ningún país latinoamericano se atreva a levantar la cabeza contra Estados Unidos, sino que ahora la situación es más directa. Señores, si ustedes eligen mal, si ustedes tienen un presidente que no nos conviene, que no está de acuerdo con nosotros, que pretende hacer algo que a nosotros no nos gusta, señores,
les vamos a tumbar. Primero trataremos de ganar elecciones. Ya lo han hecho aquí en Ecuador, poniéndonos 3 presidentes verdaderamente catastróficos como Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual presidente Daniel Noboa. En Brasil, porque Lula y el gobierno de Brasil sancionó a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, le impuso a Brasil aranceles y pretendió y pretende que el próximo gobernante de Brasil sea un hijo de Bolsonaro. A Petro ya lo tiene amenazado por haberse atrevido a decir que los soldados norteamericanos no pueden ir a disparar a seres humanos solo porque son estúpidos y obedientes a un presidente semidecrépito como es Donald Trump. Un individuo que ya tiene muchas deficiencias físicas a sus 80 y pico de años, los pies hinchados, deficiencia motriz, y ahora tiene una deficiencia en el área cognitiva, en el cerebro. Y entonces vive un mundo paralelo, vive una realidad paralela, donde él se considera más poderoso que Dios. Y es verdad. En la historia de la humanidad, Dios nunca tuvo bombas atómicas y Donald Trump sí las tiene. Es por eso que se puede decir a ciencia cierta que la situación en Estados Unidos y en América Latina se ha convertido en un gran problema. Estados Unidos camina hacia su declive y este declive nos arrastra, y el fin de este declive aparentemente será luego de que Estados Unidos haya destruido a nuestros países mediante una sobreexplotación de sus recursos naturales, mediante el enriquecimiento abusivo de sus empresas, como lo que está pasando en Venezuela. En este momento ya las empresas petroleras norteamericanas han ganado gran cantidad de puntos en la bolsa de Nueva York, lo que significa que la guerra contra Nicaragua, más allá de una guerra, era un negocio de la denominada industria armamentística norteamericana y de las grandes corporaciones norteamericanas que suman millones de dólares en sus arcas. Lo que está sucediendo en Venezuela es, para América Latina, una advertencia. Lo mismo que lo que está pasando en Ucrania es una advertencia para Europa de lo que puede pasar si se enfrentan a Rusia. Estamos en un juego de poder. Rusia contra Estados Unidos y contra China. Porque China ha logrado algo impensable: ser la economía competidora de los Estados Unidos, capaz de destruir al dólar, que es el fundamento de Estados Unidos. Y este fundamento de Estados Unidos, el dólar, el denominado petrodólar, que ahora ya no está siendo utilizada por los BRICS, que quiere decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más numerosos nuevos estados que se han aliado y que ya representan más del 45% de la población mundial, frente al simple 14% que representa la población de Estados Unidos y Europa. Se enfrentan ahora a una realidad en que el mundo es multipolar y que estamos asistiendo
al fin de la denominada globalización. Se ha producido, sí, la globalización mediática, se ha producido, sí, la globalización comercial, pero en cambio el mundo ha entrado en una fractura sísmica en que la OTAN y Estados Unidos se enfrentan al hemisferio sur y al BRICS. Y esto es lo que nos hace vivir en este año 2026 uno de los momentos más críticos de América Latina, y en el año 2026 también el mundo vive uno de los momentos más críticos del planeta, porque se trata de un enfrentamiento entre países que tienen armas nucleares. Muchas gracias.